A ver, depende de lo que haya que analizar, ¿no? Hay muchos problemas en el mundo, ¿verdad? Muchísimos, siempre ha habido. Muchos países a día de hoy buscan un gobierno justo, ¿no? Un gobierno donde se haga justicia. Hay mucha corrupción, dictaduras. Todos deseamos, ¿no?, que haya justicia y creo que aún países viviendo con tranquilidad, encontrar un gobierno justo es muy difícil. Es muy difícil. Y nosotros a veces hacemos críticas pensando que nuestro criterio de justicia es mejor, pero de verdad. ¿Querías tú en Oriente Medio? ¿Lo tienes claro? ¿Querías en Ucrania y Rusia? ¿Lo tienes claro? Igual sí lo tienes. Bueno, pues la gracia que tú tienes, pero habría que estar ahí en cada lugar, con cada contexto para poder entender esa situación, ¿no? Es escalofriante lo que está pasando, ¿verdad? ¿Quién puede actuar con justicia perfecta? El pueblo de Israel en concreto vivió muchas etapas de sometimiento. Lo sabemos por la historia bíblica, nosotros tenemos esa ventaja, ¿no?, al tener la Biblia y conocer el periodo del Antiguo Testamento, el periodo intertestamentario también, cuando leemos sobre eso, que ha estado sometido a los egipcios, a los asirios, al imperio babilónico, al macedónico, al persa, al griego, y en tiempos de Jesús, básicamente el que dominaba era el imperio romano. Y desde ahí, desde siempre hasta hoy, siempre en conflicto con el mundo islámico. Y desde muy antiguo este pueblecito judío, pequeñito, este pueblo de Israel, esperaba y espera un libertador con L mayúscula. Un libertador, uno mayor que Abraham. Abraham era grande, ¿eh? Uno mayor que Abraham, uno mayor que Moisés, uno mayor que Sansón, uno mayor que Elías, uno mayor que Juan el Bautista, pero también mayor que otros que vinieron después, aun aquellos que fueron líderes en formar el Estado de Israel en el año 48, David Ben Gurión, o el actual Benjamín Netanyahu, alguien, desde luego, mucho más justo y mayor que todos estos. Esperaban el Mesías, Mesías con mayúsculas, un rey que gobernase con verdadera justicia. Y la verdad es que, ¿por qué? Porque estaba profetizado que iba a ser así. Leemos el Antiguo, vemos las profecías y constantemente hay un montón de referencias que vendrá un Mesías que gobernará con justicia. Y no se ha encontrado, no hasta hoy, no hasta hoy. El pueblo judío lo esperaba con ansia, con esperanza, con fe. Quizás algunos ortodoxos a día de hoy todavía esperan que el Mesías venga. Un Mesías que se siente en el trono en la ciudad de Jerusalén y que gobierne con justicia. Ahora, en todo este panorama, esperando a la expectativa de que llegue un Mesías que haga justicia y nos libre de todos estos opresores que hemos tenido, siempre machacado el pueblo de Israel a lo largo de la historia, en medio de esa opresión llega Jesús, Jesús de Nazaret, hace 2000 años. Lo conocemos algo de él, ¿no? Jesús de Nazaret. En él se cumplían las profecías, muchas profecías, más de 300 profecías sobre Jesús, su nacimiento y su vida se cumplían. Profecías sobre el Mesías se cumplían en Jesús. Cosas escritas 300, 400, 500, 600 años antes se cumplían en Jesús. Eso es extraordinario, ¿no? Jesús es presentado como el Mesías, el ungido Salvador. Para uno supuso una decepción. No esperábamos esto. Este hombrecito que sí hace milagritos, interesante, ¿no? Parece buena persona, pero está ahí crucificado. ¿Qué hace en la cruz? Nuestro Salvador, nuestro Rey, ¿no? Algunos decepcionados, otros lo vieron como un engañador, un falso maestro. Y para unos poquitos, más tarde que temprano, se dieron cuenta y reconocieron que Jesús era este Mesías, el Mesías esperado. Hoy comenzamos el estudio del Evangelio de Mateo, que nos habla de esto, que con Jesús el reino de los cielos se ha acercado. Es una frase que conocemos mucho, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista decía algo, llegó Jesús y dijo, ahora el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es esto? ¿Sabes qué es esto? ¿Qué significa esto para ti? En cada cerebro que no puedo ver, ¿habrá ideas? ¿Qué significa? El reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo, conmigo el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es eso? Ahora, no solamente la teoría de lo que es, sino ¿qué implica para ti y para mí hoy? Que con Jesús el reino de los cielos se ha acercado a este mundo, a este planeta Tierra, a este lugar donde nosotros vivimos. Bueno, vamos a intentar a lo largo del estudio de este libro, no de hoy, dar una respuesta a esto, que el reino de los cielos se ha acercado. Repasamos muy brevemente. El Evangelio de Mateo está en el contexto de 4 evangelios, ya conocidos, clase dominical, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 4 evangelios. Ahora, esto genera alguna pregunta, no sé a vosotros, pero a mí sí. En primer lugar, ¿por qué hay 4 evangelios y no solo uno? ¿No? O sea, no llegaría con uno, además se parecen mucho entre sí, ¿no? Ya podía haber dejado uno en la Biblia, ahorramos 3 libros que no hay que escribir, con uno ya nos llega.
O también por qué no están incluidos otros evangelios, como el evangelio de Tomás, el evangelio de María, el evangelio de Judas, etc. Nos llevaría mucho tiempo, pero brevemente, ¿por qué están estos 4 y no están otros? Pues sabéis que hay una rigurosidad, ha habido una rigurosidad en la selección de todos los textos que fueron apareciendo a lo largo del tiempo para ver aquellos que tenían una consistencia interna y luego una consistencia externa. Es decir, un libro que cuando lo lees ves que hay una gran coherencia dentro de sí, que lo que narra se puede de alguna manera constatar con otros datos de la historia, realmente, que es fiable, que es verídico, que parece veraz lo que dice, y luego una consistencia externa, un libro que es referenciado por otros y que le da valor a sí mismo. Así que la consistencia interna y externa de los 4 evangelios que tenemos es altísima, mientras que el resto de evangelios que han sido descartados es que había muchas cosas que cuestionaban, que hacían dudar de la veracidad de lo que reflejaban y de lo que decimos todos, la inspiración divina. Pues son textos interesantes, con datos interesantes, pero no podrían encajar dentro del criterio de ser inspirados. Y para esto ha habido unos criterios que nos llevaría mucho tiempo para ver la rigurosidad con que se trató, ¿no? ¿Por qué hay 4 y no 1? Pues es otra cosa muy interesante. Cuando los leemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos vamos dando cuenta de que hay matices distintos, ¿verdad? Es muy interesante, Dios lo tenía pensado. Hay 4 autores. Dios no pasó por alto los autores. Es palabra inspirada por Dios, pero tuvo en cuenta cómo era Juan, cómo era Mateo, cómo era Lucas y cómo era Marcos. Tiene en cuenta cómo son ellos, su cerebro, su forma de... Y entonces los utilizó, les inspiró, les sopló la palabra que es inspirada, pero también pasó a través de sus personalidades y su propia, lo que ellos son, ¿no? Y entonces podemos ver, ¿no? Hemos visto, ¿os acordáis, el experimento Marcos? Hicimos el experimento Marcos, se representó y lo que nos trasladaba era que es un libro súper rápido, ¿no? Que son flashes constantes de la vida de Jesús. Pasa una cosa, pasa otra. Pero lees Lucas y no, Lucas es, cuidado, vamos a ver paso a paso cuándo, quién y dónde, al detalle, ¿no? Es como cuando alguien nos cuenta al detalle una historia, ¿no? En concreto y cómo se para en cada cosa. Lucas, ¿qué era? Era un médico y era un investigador, ¿no? Dice que él se dedicó a recabar información uno a uno. Y vemos a Juan, pues que se enmarca dentro de un estilo como más, no le interesa tanto contar todo de forma ordenada, ni le interesa tanto los detalles, sino las enseñanzas. Lo que Jesús enseñó, y entonces es más, decimos, más teológico, enseña más las enseñanzas, y entonces tiene un matiz distinto. Así que vemos, Mateo, Marcos y Lucas se llaman los evangelios sinópticos. Sinópticos significa que son parecidos entre sí, y es que exactamente cuando los leéis notáis que esos 3 tienen muchos parecidos, aunque hay diferencias y hay matices, y Juan se marca un poco una diferencia con respecto a ellos. Así que traen propósito un tanto distinto, hay énfasis quizás diferentes, el público al que van dirigidos. Algunos dicen que un público es más para griegos, para judíos, para todos. Yo eso lo dudo un pelín, perdonad, pero algunos nos dicen eso también y vemos eso, estilos diferentes. Entonces, tenemos Mateo entre manos ahora. Antes de llegar al texto de hoy, genealogía, texto curioso, sí. Muy brevemente, de Mateo vamos a ver, se ubica en esas fechas, ya veis, es muy difícil precisar 100% el año concreto, o 2-3 años, siempre hay un margen, pues ahí lo tenemos, ¿no? Que Mateo ya ha sido escrito entre el año 50 y 65 después de Cristo. El autor, casi, la mayoría están de acuerdo, aunque no se puede decir al 100%, ¿eh? A veces afirmamos cosas, tampoco hay una plena seguridad, pero la verdad que no ha sido muy cuestionado eso, que casi todo el mundo reconoce, los expertos, especialistas, que ha sido Mateo en concreto Leví, que aquel, nos hablaron en el retiro, el ex cobrador de impuestos, que fue un discípulo de Jesús. Así que tenemos ubicados la fecha, el autor, y luego hay muchas más cosas que van a ser interesantes ver, ¿no? ¿Cuál es el contexto, la idea principal, el propósito de este evangelio, el texto clave? Eso lo iremos descubriendo poco a poco. Y los contenidos igual, os iba a hacer un adelanto de los contenidos, pero lo vamos a dejar para no invertir mucho tiempo ahora que no tenemos. Pero vamos a ir viendo que se estructura en 6 o 7 apartados el Evangelio y vamos a irlo desarrollando durante estos domingos. Vamos a acercarnos, espero que con mucho interés y entusiasmo, a este libro. Hoy en esta mañana tenemos algo que podría parecer tedioso, ¿no? La genealogía. Si abrís la Biblia ahí, Mateo 1, versículos 1 al 17, tenéis en la Biblia vuestros dispositivos móviles, encontraréis un listado de muchas personas. Es esto, es la genealogía, el árbol genealógico, ¿no? Nuestra ascendencia, ¿de dónde venimos?
Tenemos en esta mañana pues que hubo, pues bueno, no nos podemos remontar muy arriba, sí podemos partir de Dios y de Adán, pero llegaremos a un hombre que se llamó Josué, y este hombre Josué tuvo un hijo que se llamó Eliseo, Eliseo tuvo un hijo que se llamó Rubén, y Rubén tiene un hijo hoy que se llama Oliver, ¿no? Por la otra línea tenemos un bisabuelo Ángel que tuvo como hijo Abel, Abel tuvo como hija a Keila y nació Oliver. Pues nada, aquí ya llegamos a 4 generaciones, pero imaginar lo que es llegar mucho más atrás, mucho más atrás, mucho más atrás, ¿no? Bueno, pues aquí encontramos esto. ¿Os acordáis de la película En el Retiro, en los que estuvisteis? Cuando el chico le regala a su hermana el Evangelio de Mateo y ella empieza a leerlo, ¿no? Empieza a leer, está allí en el sofá diciendo, apasionada, pero a medida que va leyendo, versículo 1, tal engendró a tal, bueno, tal engendró a tal, tal engendró a tal, tal engendró a tal, tal engendró a tal. Se aburría, ¿no? ¿Os suena? ¿Solo le pasa a ella o os pasa a vosotros? ¿Pasa a vosotros cuando habéis abierto en el Antiguo Testamento los censos del pueblo, cuando leemos también las descripciones cronológicas? Ser sinceros conmigo, no me digáis que os apasiona leer esos nombres y engendró a tal. Tenemos siempre la tentación de esto me lo salto, ¿verdad? Y aquí, pues bueno, también nos puede pasar eso. Entonces es muy lógico preguntarse por qué Dios ha querido que aparezca en 2 evangelios la genealogía de Jesús. Y el tema empieza así, el Mateo empieza así, libro de la genealogía de Jesucristo. Genealogía es la generación, el génesis, el origen de Jesucristo. Esto es muy importante para todos, ¿verdad? Saber de dónde venimos es importante. La gente que no sabe de sus ascendientes se encuentra perdido. Necesitamos conectar con nuestros ancestros, vamos a decir, conectar con nuestros antepasados y saber de dónde vienen. ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde mi apellido? ¿De qué lugar viene? Y tenemos esa curiosidad y es interesante porque nos ubica, nos sitúa en la historia. Soy alguien, ¿por qué? Porque provengo de unos linajes, de unas generaciones. Es importante, ¿verdad? Pero para el pueblo hebreo, judío, el tema de las generaciones cobra muchísima importancia. Si lo es para cualquiera, para ellos también. ¿Por qué? Una genealogía demostraba si alguien era o no era israelita. La genealogía determinaba a qué tribu. Y esto era muy importante para ellos. ¿De qué tribu proviene esta persona? Y era tan importante que los registros genealógicos de las genealogías eran custodiados por alguien que os sonará. Era una entidad con mucho poder, que era el propio Sanedrín. Así que el Sanedrín custodiaba las genealogías, los libros de los registros genealógicos, para darnos a entender la importancia que eso tenía, para que no fuesen adulterados, para que eso se mantuviese y supieran de dónde viene cada uno, ¿no? No son listas exhaustivas estas de Mateo y de Lucas, hay algún enlace que podemos ver que falta en estas narraciones, no es todo así y tampoco es tan importante, pero hay mucho dato que lo que nos transmite es la fiabilidad. Es decir, aquí quieren dejar claro que Jesús ha venido de la raza humana, ha nacido de unas generaciones anteriores, la existencia de Jesús ha sido real, la humanidad de Jesús ha sido real, su ascendencia judía ha sido real y también la realeza ha sido real. El linaje de la realeza ha sido real. Muy bien, pues antes de echar un vistazo a algunos elementos relevantes de esta lista, creo que es lógico abrir otra cosa, un poco inquietante para muchos, y es que cuando tú abres Mateo capítulo 1 y lees la genealogía, y abres Lucas capítulo 3 y lees la genealogía, nos encontramos que hay 2 genealogías diferentes. Esto para algunos ha sido como uno de los ingredientes. Sabéis que gente está siempre buscando dónde hay contradicciones en la Biblia para decir, ves, la Biblia es mentira, la Biblia es falsa, y entonces nos buscarán siempre y entonces muchas veces se fijan en datos que se contradicen en el Antiguo Testamento, o esta es otra cosa, ¿no? Dicen, fíjate, lees Mateo, y vamos a verlo, que en Mateo lo que podemos encontrar, no sé si me viene ahí a continuación, sí, no hace falta que lo leáis así con mucho detalle, bueno, se ve, ¿sí? En Mateo encontramos una genealogía, lo podéis ver ahí. Bueno, para empezar son inversas, ¿no? Mateo empieza desde David y Abraham y termina en José, ¿no? En Jesús. Por Lucas, sin embargo, empieza al revés, ¿no? Empieza por Jesús y no termina en Abraham, va más allá, termina en Adán y en Dios mismo, ¿vale? Bueno, esas son diferencias, de momento ahí no hay contradicción. ¿Dónde empiezan a haber datos que dices, ¿cómo puede ser? Pues mira, algo lo he destacado por ahí, ¿no? Llegamos aquí, el rey David engendró a Salomón, aquí el rey David engendró a Natán, el hijo
Natán, ¿vale? Y aquí empieza a haber una diferencia, ¿no? Luego José, que fue hijo de Elí, y aquí ponen que Jacob engendró a José. Entonces aquí José es hijo de Jacob y aquí José es hijo de Elí. ¿Qué os parece? ¿Ves? Bueno, ya lo sabríais algunos de esto, ¿verdad? Y tendréis ya vuestras teorías. Bueno, para los que no lo sabíais y lo estáis descubriendo, quiero daros dos explicaciones y a investigar y a llegar a tus propias conclusiones, ¿vale? Dos explicaciones que nos han dado sobre esto, dos de las más comunes, ¿no? La primera es que la genealogía de Mateo, el Evangelio de Mateo, es la línea paterna, a través de José, y la genealogía de Lucas sería la línea materna, a través de María, ¿vale? Entonces aquí lo tenéis, ¿veis? A ver si encuentro, ahí está, ¿vale? La línea de Lucas empieza en Adán, la línea de Mateo empieza en Abraham. Por ahí vamos bien. Aquí van común. Llega aquí a David y entonces Mateo sigue por esta línea, termina en José, Jacob José, y María, dicen, sigue por esta línea y aquí, aunque en el texto dice José, ponen María, ¿vale? En el texto dice José, pero ahí ponen Eli, María. Entonces sería Lucas la línea de María y Mateo la línea de José. Ahí está otra vez. Así a grosso modo, podéis ver, alguna cosa que dicen para poder justificar que aquí en vez de José había que poner María, es que debería poner, está como un pequeño error y debería poner José yerno de María, en vez de hijo de José, perdón, yerno de Elí, en vez de José, hijo de Elí, yerno de Elí. Es una explicación que intentan dar para decir que ahí debería poner María o poner yerno de Elí, en vez de poner hijo de Elí, porque realmente él es hijo de Jacob, ¿vale? Dos líneas. Vale, ahí no os preocupéis, no hay que leer todos los nombres, solamente quedaros con los colores, ¿vale? La línea roja es la línea común. Bueno, Lucas empieza en Adán y aquí en Abraham empieza Mateo, ¿vale? Pero esta línea es común. Llegamos a David y por aquí va la línea de Lucas, por Natán, sigue por ahí, y terminaría, según dicen, en María, ¿no? Aunque ya digo que el texto dice Elí, José, hijo de Elí, pero dicen que debería ser María. Y la línea azul, pues la línea de Mateo, sigue por Salomón, pim, pam, pim, aquí vuelve a unirse, curiosamente, y seguimos por aquí, y llega a Jacob, padre de José, engendró a José, y Jesús, ¿vale? ¿Más o menos bien? ¿Estamos siguiendo hasta ahí? Vale, entonces aquí tenemos la primera opción, y es que Mateo sea línea paterna entendiendo José, pues no, el padre verdadero fue concebido por el Espíritu Santo, pero el padre terrenal, José, Lucas, línea materna. Ahora, una segunda opción, y yo pues tengo que ser tendencioso y deciros que me inclino más por esta segunda, pero vosotros ya os digo, cada uno que investigue. La segunda opción, pues es lo que dice el texto, que ambas líneas son de la línea paterna, son de José. Claro, hay que buscar una explicación para las diferencias, pero sería esto, ¿no? ¿Qué es lo que dice el texto? El texto nos dice, ¿verdad?, que empieza por Abraham, llega David, este es Mateo, este es Lucas, Mateo termina en este hombre, Jacob, y aquí en Elí, y los dos los presentan como padres de José, casado con María, madre de Jesús, ¿vale? Bueno, entonces, claro, ¿cómo explicamos esto? Pues dos datos interesantes para pensar. Y uno es esto. Algunos argumentan, también son argumentos, no sé la base, pero es una explicación, ¿no? Que si hubiera aplicado la ley del levirato. ¿Suena esto? Debería sonaros, porque hemos estudiado el libro de Ruth con Pedro. Y en Ruth, ¿os acordáis? Como se muere su marido sin descendencia, tienen que buscar primero el hermano menor. No hay hermanos, su hermano se había muerto también. Entonces buscan el pariente más cercano. Cuando lo encuentran, el pariente más cercano, más cercano, no quiere hacerse cargo. Entonces sigue el siguiente pariente después, que fue Booz, como bien sabemos, con quien se casó y con quien tuvo el hijo. En cierto sentido, el hijo de Obed, el hijo de Ruth, su padre registrado legalmente, digamos, sería Booz, pero el padre biológico sería Booz. Pero, sin embargo, como se aplicaba esta ley del levirato, realmente el hijo es como si se atribuyese al padre, al marido primero de Ruth. ¿Me seguís? Su primer marido que murió, es decir, lo que tenía es Ruth que casarse con alguien para tener descendencia que se atribuiría a ese hombre que murió, aunque no fuese su hijo. No sería como el padre legal, el hombre que se murió, no sé si era Malón o Kelión, no me acuerdo ahora, y Booz sería el padre biológico. Bueno, pues ya veis.
¿Esto cómo se aplicaría aquí? Pues se aplicaría decir que, en este caso, si fue así, se plantearía, y esto lo desarrolla Eusebio, un historiador de la Iglesia, diciendo que la diferencia es que el segundo padre que José tuvo posiblemente fue por la muerte de su progenitor, y de acuerdo a la ley levítica, el hermano menor tenía que redimir a la viuda de su hermano para procrearle descendencia, y aquí plantea a Jacob como el redentor, fue el redentor de Elí. Elí sería el padre legal, pero Jacob el padre biológico. Entonces, Mateo sería la línea genealógica biológica, el padre biológicamente que tuvo, y Elí sería el padre no adoptivo, sino el padre legal, el registro, el que debería haber sido su padre. Hoy presentamos a Oliver. Ya no están, ¿no? Se han tenido que ir. Si tristemente, por un drama, Rubén hubiera fallecido antes de que Keila quedase embarazada, su hermano menor ya tiene familia. Bueno, tiene otro hermano que podría hacerse cargo. Sería que, exactamente, ahí lo tenemos, aquí presente. Según esta ley, pues este hermano, pariente más cercano, debería casarse con Keila, y vamos a decir que de ese matrimonio naciese Oliver, desde la ley del levirato, dentro del contexto hebreo, obviamente en nuestro contexto no es así, ¿no? Entonces, Oliver sería hijo biológico del hermano de Rubén, pero debería figurar como hijo legal de Rubén, del primer marido de Keila, ¿vale? No sé si esto os aclara más, os lía un poquito más, ¿vale? Entonces, esta es una segunda alternativa de atribuir que estos dos padres que aparecen, uno sea el biológico y otro el legal. También hay que tener en cuenta este otro concepto. Cuando hablamos de hijo en la Biblia, a veces es un hijo literal, ¿no? Se refiere a su hijo biológico directo, pero otras veces se refiere a descendiente de, ¿no? Es como si dijera a mí, yo soy hijo de Abraham. Hombre, no, Abraham no fue mi padre fue Álvaro. Vale, entonces, sí que se dice que Álvaro engendró a Esteban. Abraham no me engendró, pero puedo ser hijo de Abraham, ¿entendéis? Entonces soy hijo de Álvaro directamente, pero también soy hijo de Abraham, ¿no? ¿Entendéis? Así que a veces hijo es descendiente. Entonces, aplicado a esto, podríamos también pensar que, en este caso, Lucas está hablando de que José es hijo de Eli en términos de descendiente y hijo de Jacob en términos biológicos. Fijaros este texto que nos enseña esto, ¿no? En el versículo 20, un poquito más adelante, dice, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dijo, José, hijo de David. Ah, ¿tenía otro padre más? No, se refiere a José, descendiente de David, ¿no? Vale, bueno, pues ese matiz es otro a tener en cuenta. ¿Algún argumento más? Tengo que defender un poquito más mi argumento, a ver si os convenzo. Los abuelos. Aparecen dos nombres de abuelos en las dos listas. En la lista de Lucas lo tenéis ahí, Matat, y en la lista de Mateo, Matán. Bueno, parece, después de que estuve un tiempito explorando y tal, que ambas personas hacen referencia a la misma, es lo que dicen, que es el mismo abuelo, es la misma palabra, es la misma persona. Es una teoría, es una hipótesis, yo no lo sé, ni se puede comprobar mucho, pero que parece que es el mismo nombre, aunque lo traduzcan de forma diferente. Así que los abuelos. Segundo, las dos líneas de José provienen de la tribu de Judá. Y, aunque no se sabe muy bien de dónde es María, María sí que se descarta que sea de la tribu de Judá. Hay hipótesis de que María proviene de la tribu de Leví. Y, sin embargo, entonces vemos las dos generaciones y ninguna sale de Leví. Las dos salen de Judá, con lo cual reforzaría la posibilidad de que las dos nos llevan a José y no a María, ¿vale? Segundo argumento. Tercer argumento, lo que os dije hace un momentito, la palabra engendró. En Mateo aparece engendró, por eso pensamos que pienso que Mateo es la línea biológica, ¿vale? Ya digo, José en términos de padre reconocido, ¿no? Sabíamos que es concebido por el Espíritu Santo. Entonces el concepto en Mateo es engendró y en Lucas es hijo de. Entonces vuelve a ser que la palabra engendró es literalmente alguien que procrea, que da a luz, que concibe literalmente. Sin embargo, hijo puede ser un parentesco inmediato, que en algunos casos será, un parentesco remoto o hasta un parentesco figurado. Ambas cosas, ¿vale? Bueno, muy bien, esperando que no os haya liado más.
Si lo he hecho, lo siento, y esto que os despierta el interés, ¿eh? Ahora a casita, a leer Mateo, a leer Lucas y a decir, ¿yo qué me parece? ¿Vale? Vamos, déjame ver, ¿vale? Y llega a tus conclusiones. Sea lo que sea, hermanos y hermanas, de verdad, ¿qué quiere dejar en evidencia esto? Lo que hemos dicho, vamos a ir a la esencia de lo que es importante, ¿no? Y vamos para eso, ahora ya centrarnos en la genealogía en Mateo, porque ahí lo importante es dejarnos claro que ha venido Jesús y que Jesús hace referencia al Mesías. Como os dije, 300 profecías cumplidas en Jesús. No son 3 coincidencias, son 300. Es muy difícil pensar, no, eso pudo ser, se refería a Jesús. Bueno, eso pásalo, pero hay muchas referencias cumplidas. El mismo Jesús en Lucas 24, versículo 44, dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es necesario que se cumpla todo. Así lo dijo Jesús y así fue. Y nos presenta, lees ahí, primero el libro de la genealogía y encontramos en primer lugar esta descripción. Hijo de David. David, ¿quién era? Fue un pastor, pero se convirtió en rey. Lo recordamos por ese rey importante, rey que tenía un corazón como el corazón de Dios. Así que Jesús proviene de un linaje real que está conectado con David. Dinastía monárquica. Y entonces encontramos en 2 Samuel capítulo 7 que hay una promesa a David de que vendría un reino eterno. Eso no se cumplió en Salomón ni en los reyes posteriores. El reino eterno está por llegar. ¿A quién apuntaba? ¿Quién puede tener un reino eterno sin fin? Alguien que sea en sí mismo eterno. Así que es Jesús. Jeremías 23, Ezequiel 34, hace referencias a un gobierno justo. ¿Qué gobierno ha sido justo? Lo decíamos al principio, ¿no? Que proviene del linaje de David, ¿no? Era Jesús. Pedro en Hechos 2 da un discurso y menciona un salmo de David donde reconoce que vendría un Mesías que iba a reinar. Y Pedro lo que hace, coge esa referencia del salmo de David y lo conecta con el Mesías Jesús. Dice, aquí se ha cumplido lo que David decía. Y David mismo en el Salmo 132 relaciona el Mesías que vendrá, que es un ungido, con el mismo rey ungido que es él, ¿no? Es decir, él se identifica como el rey ungido, pero que vendrá el ungido Mesías, conectándolo consigo mismo. Y este título, Hijo de David, lo vamos a ver muchas veces en este Evangelio y lo encontramos en Romanos, en Timoteo, en Apocalipsis. ¿Os acordáis? Jesús es del linaje de David, de la tribu de Judá. Y eso nos introduce a la segunda referencia, Hijo de David y luego Hijo de Abraham, otra referencia. Si el Hijo de David nos conecta con la realeza, Jesús venía para ser rey del linaje real, Abraham nos conecta con el padre de la fe, ¿no? Abraham es el padre de la fe, de su descendencia se formó el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Hay una línea otra vez judía en Jesús, de la tribu de Judá, que fue el bisnieto de Abraham. Pero dijo Dios a Abraham, Génesis 22, 17, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, en tu descendencia, vendrá una bendición para todas las naciones de la tierra. Vale, ¿y quién era esa simiente? Era Jesús. Bueno, ¿cómo lo sabemos? Está clarísimo. Vamos a Gálatas, capítulo 3, y Pablo dice que la simiente es el Mesías y el Mesías es Jesús. Así que la propia palabra nos lo interpreta. Cuando Dios habla a Abraham y le dice que de ti saldrá alguien que bendecirá a las naciones, no pudo ser otro que el mismo Jesús. Y Pablo lo reconoce. Así que es Jesús, hijo de Abraham, el que viene para ser de bendición a todos. Algunos dicen que Mateo es para los judíos, es un evangelio escrito para judíos, porque ya vemos, ¿no? Hay muchas referencias a las profecías, citas del Antiguo Testamento, se menciona que es hijo de David, entonces está enfatizando el pueblo judío, hijo de Abraham también enfatiza el pueblo judío, entonces es como Mateo escribe un judío para judíos, ¿no? Y Lucas, pues se remonta no solo a Abraham, ¿os dais cuenta? Lucas se remonta a Adán y a Dios. Entonces es como que Lucas entonces va más allá que el pueblo judío. Lucas es para los gentiles, ¿no? De hecho, Lucas es un gentil. Lucas escribe un gentil a los gentiles. Escribe a Teófilo, que hay dudas de quién pueda ser. Algunos dicen si pudiera ser judío, pero hay más a favor de que fuera alguien no judío, también gentil, ¿no? Del mundo griego. Así que ahí lo podemos ver, ¿no? Pero yo no creo, otra vez vuelvo a discrepar de esa diferenciación, no creo que sea totalmente correcto afirmar que Lucas es el evangelio para los gentiles, para los que no son judíos, y Mateo para los judíos, porque creo que ambos son para ambos, aunque tengan algunos énfasis. Pablo dice en Gálatas que en Abraham
se plantea una cobertura que va más allá de los judíos. Gálatas 3:14 dice que en Jesús la bendición de Abraham iba a alcanzar a los gentiles. Así que ya allí estaba esa visión y Pablo estaba comprendiendo que Abraham no era algo centrado y cifrado solo para judíos, sino que en Abraham, y Jesús es hijo de Abraham, hay una previsión de que esto va a ser para alcanzar a todo creyente, de toda lengua y de toda nación. Y otro argumento a favor de que Mateo, yo creo que va pensando más allá del pueblo judío, son las referencias femeninas en esta genealogía, que es muy interesante. No sé si os llamó la atención, pero aparecen 5 mujeres mencionadas: Rahab, Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, la mujer de Urías, que se casó con Salomón, y María. 5 mujeres. De esas 5, probablemente 3 no eran judías, eran del mundo gentil. Tamar, hay dudas. Algunos dicen si puede ser israelita o cananea. Rahab está clarísimo, era cananea, vivía en Jericó, ¿os acordáis? Ruth era moabita, tampoco era del pueblo judío. Las otras 2 parece que sí, que están enmarcadas dentro del pueblo judío, la mujer de Urías y María. Pero esta mención a Rahab y a Ruth en concreto, que son las que se ve más claro, nos hace pensar que había esta previsión en Dios de que hay algo que se incorpora, además que son piezas claves en esa línea genealógica que va a llegar a Jesús. En la visión de Dios está algo mucho más amplio que pensar que esto es para un pueblo en concreto, un pueblo judío. Esto es para judíos y no judíos, para incorporar a todo ser humano. Muy bien, ya terminando, encontramos luego que el texto nos dice que se narran tres periodos, 14 generaciones que van, 14 de Abraham a David, 14 de David a la deportación, que es el exilio a Babilonia, y 14 hasta Cristo, y concluye hablando y presentando a Jesús al final como el Cristo. Jesús es el Cristo. Cristo proviene del griego y significa ungido, y de ahí la conexión con la realeza, los reyes que son ungidos de Dios a través de los profetas para ser rey. También Jesús es el ungido, es el Cristo. Jesús cumple con los requisitos para ser el Mesías Salvador, el Cristo que los judíos esperaban y el Cristo que todos, nosotros incluidos, necesitamos. Jesús es el Cristo para ellos, es el Cristo para nosotros que también necesitamos. Jesús es el Rey con todos los derechos a reinar en el universo y también en nuestra vida. ¿Cómo está el mundo? Mal. Algún día estará bien. Vendrá un gobierno justo. Está profetizado. ¿Cómo está tu vida? Tú verás. Pero tiene que ver si está o no gobernada por aquel que ha venido para ser el rey en concreto de tu vida personal, el que controle y domine tu vida. En conclusión, unos capítulos más adelante, Jesús empieza ya a darse a conocer y dice que comenzó a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 4, versículo 17. Tenemos por delante un reto, y es ir estudiando este libro para entender qué es eso del reino de los cielos. Con Jesús, el Mesías Rey, el reino de los cielos se acercó a la humanidad. Hace 2000 años llega Jesús a este mundo, irrumpe aquí, en este planeta Tierra, allí en la zona de Oriente Medio, en Jerusalén, y genera un impacto universal, un impacto en toda la tierra. Y es que el reino de los cielos se ha acercado. Se abre la posibilidad de que el que goberna los cielos, el creador del universo, reine sobre este mundo. Pero ¿qué pasó? Que el acercamiento de Jesús en su primera venida no vino a reinar. Lo sabemos todos, ya tenemos los datos ahora. Tenemos la historia, vemos hacia atrás. El pueblo judío estaba esperando, no sabía, se sintió confundido. Nosotros hoy decimos, no, es que cuando vino Jesús no vino para ser el rey. Era el rey, pero no vino a ejercer como el rey. No era como esperaban los judíos, sentado allí en el trono en Jerusalén. Eso va a ocurrir en la segunda venida, va a ocurrir. Jesús vendrá para gobernar en este mundo, está escrito en la palabra. ¿Pero para qué venía? Venía para acercar el reino de Dios a nuestros corazones. Vino a ofrecer ser el Rey y el Señor de todos aquellos que lo aceptamos, de los que nos hemos arrepentido. Arrepentíos, porque el reino de los cielos es acercado. O sea, lo que se espera de ti y de mí es que estés arrepentido. ¿Arrepentido de qué? Pues del problema principal del ser humano, yo hago lo que me da la gana. Yo controlo mi vida, yo dirijo mi vida.
que esto está grabado a fuego en nosotros. Yo, lo que a mí me apetezca, lo que yo quiera, como yo pienso. No, ya no mandas tú. Dios es el Rey del universo, ha venido para ser el Rey de tu vida también. Necesitamos que tome control de eso. Por eso textos como estos de Romanos 19, que si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación tiene que ver con que tú reconozcas que Jesús es el Rey, es el Señor. Romanos 14:9. Para esto murió Jesús, para ser Señor de los muertos y de los que viven. Jesús murió para ser Señor de muertos y de vivos, tuyo y mío. 2 Corintios 5:15. Por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El reino se ha acercado y también se espera una respuesta. Por eso más adelante encontraremos esto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuánto estamos buscando? ¿Cuántas cosas para saciarnos? ¿Cuánto necesitamos? No, busca primeramente el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, búscalo. ¿No? Él se ha acercado, pero parece que hay una parte en nosotros. Algo tienes tú que hacer. Jesús se ha acercado, Jesús se acerca a tu vida y ahora la pelota está en tu campo. Veremos en Mateo que Jesús es el Rey, que su reino se ha acercado y que vino para ser nuestro Rey. Y eso nos confronta con la realidad de evaluar si nuestra vida como discípulos de Jesús es dirigida por el Maestro. ¿Está o no controlada por Él? Esta es la pregunta. Tus emociones, tu mundo emocional, no podemos separarnos. No, Dios controla mi parte más espiritual, si se puede decir, pero ya mi cuerpo me lo controlo yo. Mi físico es cosa mía. No, Dios viene para ser el que tome control de tus emociones, de tus pensamientos, de tu físico, de tus conductas, de tus reacciones. Dios, el Rey completamente de lo que somos. Así que se nos invita a buscar de forma activa su control y la dirección de nuestra vida. Primeramente, antes que nada, lo primero, busca primeramente esto, el reino de Dios. Primero de todo, vivir bajo el reinado de Dios. Os digo, hermanos, y vamos a aterrizarlo en nosotros, de verdad, no sé si lo ves muy, muy abstracto esto, pero aquí hay una resistencia en nosotros, en mí, a que Dios controle nuestra vida. Hay una resistencia. Aún habiendo conocido a Dios, algo se resiste en nosotros para decir, eso no me lo toques, eso déjamelo a mí. Es así, porque si nuestra vida estuviera plenamente bajo el dominio del Rey de Reyes, de Jesús, nuestra vida iría bien. Aún con problemas estaríamos bien, pero no estamos bien. A veces no estamos bien, ¿verdad? No estamos bien, y no porque las circunstancias sean adversas, sino que no estamos bien porque no estamos buscando primeramente el reino de Dios, que Dios sea el que gobierne mi vida. Yo creo que tenemos una resistencia, yo la tengo. Y entonces aquí el llamado a buscar es un llamado cotidiano. Busca primero al Señor, hoy, mañana, pasado. Busca otra vez primero al Señor. Tranquilo, lo demás ya vendrá. Busca al Señor, entrega en sus manos todo para que Él tenga el control. Entonces tenemos una oportunidad y hoy es el llamado, aquí estamos convocados, como siempre decimos, para salir distintos, con un nuevo reto en nuestras vidas. Tenemos una oportunidad de reconocer delante de Dios nuestra resistencia a dejar que Él tome el control de nuestra vida. Espero que pueda ser consciente de esto. En segundo lugar, de arrepentirnos. Señor, lo siento. Siento porque yo sea tan cabezota que esté constantemente queriendo hacer las cosas como a mí me parecen. Sí, te tengo ahí, pero a veces hay cosas donde no dejo que tú entres en mi vida. Porque tengo esa tendencia constante a tomar el control. Y entonces le pedimos, buscamos su reino sobre nosotros, que Él tome todo el control. ¿Está bien? ¿Tienes ganas de hacer esta petición al Señor ahora? ¿Eres consciente de que te estás resistiendo a que Él tome todo control de tu vida? Que hay cosas que haces, que piensas, que vives, que ejecutas y no son del reino de Dios. No tienen nada que ver con que Dios reine tu vida. Tiene que ver con que reines tú o alguien ajeno sobre ti. Bueno, pues si sientes eso y tienes ganas, únete a la oración, porque voy a orar ahora y voy a pedirle al Señor esto. Primero, perdón, porque la resistencia en mí es cotidiana. Me cuesta entregar mi vida totalmente bajo su control. Así que voy a pedirle perdón por eso, sinceramente, y puedes sumarte conmigo, y luego voy a pedirle ayuda para
cumplir con esto, buscar cada día que Él sea el que siga dirigiendo nuestra vida. ¿Vale? Oramos juntos, nos ponemos de pie para orar, por favor. Pues perdóname, Señor. Lo siento de verdad, porque siendo unas verdades que tenemos tan sabidas, ¿no? como creyentes, al menos todos los que aquí te hemos entregado nuestra vida, como decimos, en algún momento, te la entregamos y como que la queremos volver a tomar, ¿no? Y esta es mi lucha diaria, Señor, cómo vuelvo a querer tener control de las cosas, te tengo en cuenta pero no del todo, no vivo constantemente bajo ese reinado tuyo. Y lo siento, Señor, te pido que nos ayudes, te pido por mis hermanos y hermanas que reconozcan esta mañana esa resistencia y esos fallos constantes, pero para volver a ti, arrepentidos, lo confesamos y volver a tomar fuerzas, eso es lo que queremos. Ahora queremos marchar esta mañana diciendo, Señor, toma mi vida otra vez. Toma el control de esas emociones que se nos desbordan, que nos hacen sufrir, que se nos descontrolan. Toma el control de mis emociones, Señor. Toma control de mis pensamientos, pensamientos buenos, malos, regulares, pensamientos que me angustian, pensamientos que no construyen, Señor. Toma control de mi mente, de mis pensamientos. Toma control de mi cuerpo, Señor. Todo lo que mi cuerpo hace que no debería hacer, Señor, corrige mi cuerpo. Ayúdame a cuidar mi cuerpo. Perdona las veces que vuelvo a dejarte de lado y hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Toma mis conductas, mis contestaciones, mis reacciones. Señor, te volvemos a entregar todo. Hoy otra vez, mañana lo haremos otra vez. Te buscamos, te necesitamos. Toma control de nuestra vida. Queremos que tú nos dirijas. Y de verdad te lo pedimos sinceramente, de corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues terminamos por hoy y podemos tomarnos un